Ser director deportivo de uno de los clubes más importantes del fútbol peruano, como lo es Universitario de Deportes, es una de las tareas más desgastantes, evidentemente, de nuestro balompié. Una tarea estresante que te expone constantemente a la crítica, algo que ha sucedido en el último tiempo, en el último periodo, con Manuel Barreto, quien ha comunicado su renuncia irrevocable a Universitario de Deportes, la cual ha sido anunciada a través de los medios de comunicación oficiales justamente del cuadro estudiantil, lo cual supone evidentemente el corte en medio de un proceso en menos de un mes de tanto el entrenador principal como lo fue Fabián Bustos y posteriormente Manuel Barreto, uno de los artífices más importantes en el último periodo para que Universitario volviera a salir campeón y empezara esa búsqueda por competir internacionalmente, yéndose además con dos triunfos importantes y habiéndole renovado futbolísticamente la cara al combinado estudiantil. Ese camino se termina trastocando en la búsqueda del tricampeonato, de avanzar, ¿por qué no?, a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y Universitario tendrá, además de que intentar lograr esos objetivos deportivos, buscar un reemplazante, ya sea como director deportivo o como gerente deportivo, dado que son figuras distintas, pero que en definitiva quien ocupe esa plaza hará seguramente una labor que será medida con la vara de lo que se vio en su momento de Manuel Barreto. Si lo hace bien o mal dependerá ya justamente de los logros que pueda obtener en esa medida. ¿Cuáles son las razones por las cuales justamente Barreto termina dando un paso al costado? Es lo que vamos a analizar un poquito, repasar también, perdón, el paso justamente de Manuel Barreto por Tienda Merengue y ver cuáles son los objetivos a futuros tanto del ex director deportivo Merengue como de la entidad futbolística estudiantil. Vamos con la comunicación que ya la mayoría de ustedes ha visualizado. Esto justamente lo comunica el club hoy en horas de la tarde, 2:50 pm. Dice: gracias por siempre, Manuel. Una noticia que, si bien es cierto, ya se especulaba, nadie hubiera pensado que sería tan pronto como finalmente se terminó dando. Dice: agradecemos a Manuel Barreto Sayán por su histórica labor como director deportivo de nuestro club, en la cual conseguimos los títulos nacionales del 2023 y 2024, así como el torneo de reservas. Atención, la U siempre será tu casa, es lo que reza justamente la comunicación, y se puede ver la fotografía con el plato de la consecución del torneo clausura. Creo que la U no ganaba el torneo clausura desde hace 2000 y pico, creo, 2002 o algo por el estilo, no lo recuerdo la verdad. Y bueno, el título nacional, esto en el año del centenario, con una imagen del trofeo de la Copa de Reservas y la reciente imagen luego del triunfo histórico, también hay que decirlo, ante Barcelona, en un momento clave para Universitario en la Copa Libertadores de América. Bueno, esto primero, esta es la información de primera mano, lo que ya se conoce y tenemos todos en líneas generales. Pero hay que decir cuáles son los motivos. Vamos a ir desmenuzando poco a poco. Ojo, lo primero que voy a mostrar, esto rapidísimo nomás, es un tuit publicado por uno de los delegados, el delegado de Universitario ante la Liga y la Federación Peruana de Fútbol, Martín Kohatsu, que dice: gracias, Manuel Barreto, por los momentos vividos y por estos días de triunfos con tus decisiones, que con tus decisiones le devolviste al club. Y luego dice: lamentablemente mucho y terminó por doblegar esa pasión y amor que día a día demostrabas por nuestra pasión Universitario. A donde decidas continuar tu carrera profesional, el mayor de los éxitos, sabes que hasta el último traté que cambie tu decisión. Entonces quiere decir que mucho de la decisión de Barreto con respecto a lo que coloca aquí justamente Martín Kohatsu, a pesar de que no se ha pronunciado directamente el presidente ni el propio Manuel Barreto, sino que esto lo desliza públicamente justamente Martín Kohatsu, repito, delegado de Universitario de Deportes y que lo conoce ya bastante tiempo a Manuel Barreto. Entonces tiene que ver con una salida, no necesariamente desde el aspecto profesional de que tengo mejores ofertas y por eso me voy solamente, sino desde un aspecto de que Manuel Barreto
no se sentía ya bien aparentemente en el club respecto a las críticas que se le venían dando en el último tramo. Se decidió tomar el riendo en estos dos partidos importantes y posteriormente a ello, ya habiendo anunciado previamente una posible salida, concretarla de manera oficial. Sepan ustedes, y la mayoría lo sabe, que en el 2021, miren, 29 de diciembre del 2021, cuando entra a tallar la nueva administración, la actual administración, Manuel Barreto dice volvió a Universitario como jefe de la Unidad Técnica de Menores, puesto al cual también se le postula en la Federación Peruana de Fútbol. Esto lo asume al cierre de la temporada para en el 2022, donde Universitario no logra al 100% los objetivos deportivos. Barreto todavía no era el gerente deportivo, estuvo trabajando alrededor de 6 meses. Él ya en su momento había estado en las divisiones menores de la U. Dice incluso en ese camino Barreto fue entrenador del 2015 en la categoría sub-18 de Universitario en la Copa Federación Regional. O sea, ya estuvo en su momento. Y después recordarán ustedes que es anunciado, miren ustedes, el viernes 10 de junio del 2023. Es decir, han transcurrido desde aquel entonces hasta ahora aproximadamente, casi un poquito menos, 3 años, 3 temporadas, casi diríamos 3 temporadas y media en Universitario de Deporte, de parte de Manuel Barreto. De esas 3 y media, 3 como gerente deportivo. Se habla, entre otras cosas, de que era un tipo que conocía el ADN, lo que dice aquí, el ADN y la identidad crema están presentes en Manuel Barreto. Es un exfutbolista que pasó por Universitario de Deportes y que también en su momento ha dirigido, se ha capacitado principalmente en menores y posteriormente terminó obteniendo la dirección deportiva del equipo. Entonces, eso por un lado. Y en ese periodo, luego de que Universitario estuviera cerca de 10 años sin campeonar, logró reestructurar el equipo. Porque acuérdense que él llega a mediados del 2022 como gerente deportivo, entonces ahí ya es donde tiene que tomar nuevas decisiones. Una figura de director deportivo que hoy incluso se repite en clubes como Alianza Lima y también Sporting Cristal. Alguno dirá, no, pero si siempre ha existido gerentes deportivos. Pero una cosa es un gerente deportivo y otra cosa es un director deportivo. Principalmente, más allá de las funciones que se puedan tomar o no, un director deportivo suele ser un ex entrenador o un entrenador que cumple ya funciones quizás un poco más administrativas, como lo es, por ejemplo, Julio César Uribe en Cristal o Franco Navarro en Alianza Lima. Figuras que en su momento, por ejemplo, tuvo Marioni también, pero que antes no estaban tan relacionadas al 100%. No digo que no se puedan, pero que normalmente no eran así, porque han estado otros elementos que son netamente administrativos, aunque hayan tenido pasado como futbolista, pero que no han sido entrenadores en ningún momento en su carrera, ¿cierto? Entonces, dicho esto, el conocimiento futbolístico, la capacitación internacional de Manuel Barreto fueron las que lo llevaron justamente a terminar siendo elegido como el director deportivo Universitario de Deportes. De hecho, la publicación del anuncio dice: el nuevo director deportivo universitario es licenciado en comunicaciones, entrenador con licencia Conmebol Pro, máster en entrenamiento de fútbol de alto rendimiento y licencia C de la UEFA por la Federación Italiana de Fútbol, ¿no? Un tipo capacitado y que constantemente estaba renovando justamente ese tema. Pero, ¿dónde se quiebra un poquito la situación? Claro, la hinchada, como en cualquier escenario, cuando tú empiezas a ganar cosas, a tener objetivos, incluso al no tenerlos, pero un equipo como Universitario, decía yo, implica una presión distinta. La crítica ante el error es mucho más grande. Miren el ejemplo claro de lo que ha sucedido, por ejemplo, también con Fabián Bustos. Venía de ser campeón del torneo nacional, bicampeón con Universitario de Deportes, ganando todo en el año, batiendo récords, ganando todo de local, ¿no? Números espectaculares, pero luego el equipo como que decayó en su rendimiento en un punto y esto generó mucha molestia en el hincha, porque justamente se perdió ante River, luego se perdió ante Independiente del Valle y se consideraba de que, incluso yo lo mismo lo he dicho, no se había traído un delantero acorde a lo que Universitario necesitaba. Esas críticas, creo yo, en algún punto terminaron siendo desmesuradas por este hecho en concreto. Miren lo que les voy a mostrar. Dice, es una pancarta que se publicó en una concentración y dice lo siguiente, ¿no? Dice: Churín, lárgate,
pero al costado dice Barreto estafador. Aquí se puede ver claramente, justo debajo de mí dice Barreto estafador. Trinchera U Norte, ¿no? Son las siglas de lo que dice abajo. Barreto estafador. Ya es una crítica muy puntual al trabajo del director deportivo, que además en más de una entrevista él señaló de que estaba siempre atento a las redes sociales, a las críticas. Él escuchaba mucho, analizaba y tomaba decisiones en base no a las críticas, sino a lo que él creía que era importante, pero siempre escuchando y teniendo feedback. En una reciente entrevista él dijo que había cumplido el 90% de los objetivos que tenía trazados con Universitario de Deportes. ¿Cuáles son ese 90% de objetivos? Se preguntarán ustedes. Bueno, justamente lo que veníamos mencionando hace algunos minutos. Barreto logró que Universitario salga campeón luego de 9 años, poco más. Renovó el plantel, le dio una identidad futbolística, potenció en la parte de las divisiones menores en el crecimiento, no solamente ganando por primera vez en la historia el torneo de reservas de la U, metiéndolo a competir a Copa Libertadores, llevándolo a torneos internacionales a los equipos de las divisiones menores, compitiendo en la Newell's Cup, en copas de FIPAN, creo que es la que se juega en Brasil, y así, ¿no? Entonces, luego buscando que Universitario tenga un sostén futbolístico y contratando determinados futbolistas, como por ejemplo lo han sido en su momento Ureña, Riveros, Di Benedetto, la llegada también de Britos, la llegada de jugadores, el regreso, si quieren, de Valera, la llegada también de, en su momento, de Edison Flores, y así, ¿no? Una serie de elementos entre él y obviamente el trabajo conjunto. No puedo decir de manera absoluta, pero es un trabajo conjunto, porque cuando llega Barreto se convierte en la mano derecha de un Gianferrari que estaba casi loco, ¿no? Porque tenía que hacer todo el trabajo netamente administrativo y deportivo a la vez. Entonces ya se deslindan ciertas responsabilidades hacia el lado de Manuel Barreto. Pero siento que, ojo, esto es un arma de doble filo, porque las razones por las cuales Barreto se va, ya en su momento las anunciaba un poco también Gianferrari. Él dijo en la conferencia de presentación de Fossati que cuando alguien trabaja bien es normal que le salgan propuestas mejores, ¿no? Porque lo viene haciendo bien. Y hoy por hoy, si hacemos un poquito de esfuerzo en la cabeza, la Federación Peruana de Fútbol se encuentra justamente sin director deportivo y también sin director de la unidad técnica de menores. Tanto Juan Carlos Oblitas como José Guillermo Chemo del Solar han renunciado a su cargo. Por lo tanto, es normal que la Federación esté buscando opciones y que la crítica, si bien es cierto, va a ser siempre importante, ya habiendo logrado los objetivos propios que declaró el propio Barreto en Universitario, no tiene más techo. Pero que alguno dirá, oye, pero el tricampeonato, ya la U salió campeón, ya la U salió bicampeón en el Centenario, que era lo más importante. Tricampeonato sería sí importante, pero no es seguramente a los ojos de Manuel Barreto y ante la crítica que tiene propiamente hoy por hoy su principal objetivo. Necesita, según él ha dicho, desestresarse, porque es una crítica constante. Tú ganas hoy día y mañana, si pierdes, eres el malo de la película, ¿no? Hoy Fossati está bien porque acaba de ganar, pero hace un año atrás era el malo porque se había ido dejando al club en vilo previo al Centenario. Como no se perdió el Centenario, entonces el regreso de Fossati se hizo mucho más cómodo. Lo bueno para Barreto es que él se termina yendo en un momento en el cual le da dos cosas muy importantes al equipo, y una de ellas evidentemente es ganar en la altura, demostrando con los jugadores que él había contratado, porque lo convence también Ferrari de que asuma ese rol, de que él, conociendo al 100% del plantel, él habiendo traído a los jugadores, pueda justamente también asumir esos dos partidos ante Binacional y ante la escuadra de Barcelona, que no es nada fácil tomar las riendas del club, ¿no? Y sacar dos triunfos categóricos que meten nuevamente a Universitario en la pelea. Ha tenido altas, ha tenido bajas, sí. No es que las críticas a Barreto hayan sido gratis, porque han habido jugadores que han pasado por el club, que también llegaron bajo la gestión y que no llegaron también bajo su gestión, que generaron toda una tensión en el último mes, en los últimos 2 meses,
y fastidio en la gente Universitario, considerando de que el apoyo había sido muy importante de parte de la hinchada en las últimas 2-3 temporadas, al punto de que se habían rebasado los números, sin considerar específicamente que la U tenía, ojo, sí, que pagar una deuda. Han querido también sacar a Ferrari, se terminó yendo Fossati, se terminó yendo Bustos, se terminó yendo Barreto. Ojo, el tema de la identidad en Universitario, que en algún momento la gente, por ejemplo, incluso de otros equipos, ha copiado o ha halagado, es importante sostenerla, porque si el propio hincha critica desmesuradamente, ojo, digo desmesuradamente, que es muy importante, a los que justamente son los iniciadores de un proceso exitoso copiado por sus rivales de turno, sus principales rivales de turno, puede generar una inestabilidad a la interna del equipo. Se acaba de ir el entrenador, se acaba de ir el director deportivo, pueden irse otras personas. Es verdad, nadie es irreemplazable en el fútbol. Sí, estamos de acuerdo, pero sí hay procesos exitosos que dependen muchas veces de determinadas personas y que en el corto, mediano o largo plazo luego pueden repercutir. Bajo la gestión de Barreto, sí, llegó Canchita, llegó Dorregaray, llegó Churín, por citar principales nombres que no han dado la talla todavía, pero hay ciertos criterios que ellos han analizado y que nosotros no, que marcan la diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho a Barreto diciendo de que no es lo mismo tener tu primer año en la U, siendo el equipo más grande del fútbol peruano, que tener tu segunda temporada en Universitario. Y lo hemos visto, por ejemplo, un ejemplo recuerdo mucho que dio fue el de Martín Pérez Guedes, ¿no? Que en la primera temporada no había marcado muchos goles y no se había destapado al 100%, pero en la segunda terminó siendo una de las figuras del campeonato. Lo mismo decía él de Jairo Concha y así. Donde no se dio el, ¿cómo se dice? En el clavo, cuando la elección del 9 supuso que los que llegaron no estuvieron a la altura, ¿no? Ni Dorregaray ni Churín hasta el momento. Algunos dirán, no, pero Churín no falla goles. Valera falla goles. ¿Por qué Valera falla goles y Churín no los falla? Porque el movimiento de Valera es más acorde a lo que pretende Universitario de lo que pretende, de lo que tiene Churín. Por ejemplo, simple, ¿no? Eso es 2 más 2 son 4. Dicen, no, es que ha jugado poco, porque ha jugado poco. Si jugara bien, jugaría más. Eso es simple. Si no, Britos no sería titular por encima de Vargas y así otros elementos por encima de los que usualmente vemos en el banco de suplentes, ¿no? Juega poco Rivera, pero mete goles. Entonces, no es una comparación injusta decir que no ha rendido, por lo menos hasta el momento. Después, sí, hay nombres, pero ojo, alguno dirá, no, tal. ¿Son directores técnicos? Porque, por ejemplo, se fue Bustos y Barreto como director técnico que ha sido, asumió sin problemas ese rol durante 2 partidos y además le sirvió para potenciar a la U y sacarlo, mandarlo a la punta del torneo y meterlo en competencia en la Libertadores. Yo creo en concreto que ha habido una situación de crisis que el propio Barreto en su momento declaró en una conferencia de prensa. Ustedes recordarán, él dijo tras ganarle a Barcelona, ¿no? Conferencia Barreto, Barcelona. Él dice que para él había sido una revancha personal. Casi se pone a llorar Barreto en aquella conferencia. Incluso señaló que había sufrido depresión. Manuel Barreto reveló que sufrió depresión en la acomodadora revancha, porque él años antes había dirigido a Sporting Cristal, ¿no? Sporting Cristal versus Barcelona. Y miren, perdió 4-0 el 6 de febrero en una fase previa ante Barcelona. Ese partido lo dirigió él y eso supuso su salida del club. Miren, el 13 de febrero le gana 2-1, si es verdad. Pero ¿quién dirige aquí? ¿Llega a dirigir Barreto o no? Manuel Barreto Sayán, sí, llega a dirigir a Cristal, pero él dice que lo tomó como una revancha porque años atrás había dirigido a Cristal y eso había supuesto una depresión posterior en pandemia que le había generado toda una crisis interna y que hoy en Universitario lo asumía como una revancha, ¿no? Entonces, eso es importante desde el lado
de conocer cómo le puede también afectar a un profesional las críticas de parte del entorno, porque uno dirá, oye, sí, ha estado expuesto a críticas, pero cuando tú ya conseguiste determinados objetivos, sobre todo, es como que ya estás más tranquilo. Y dices, oye, mejor me voy tranquilo antes que criticado. Y no lo digo porque yo crea que, ojo, la U esté mal. De hecho, Barreto se está yendo en un momento bueno, está dejando, él se ha ido bien, o sea, con la U bien, y dejando al club líder y compitiendo. Lo que pueda pasar en adelante ya va a ser decisión propia del club. Ojalá y lo haga de manera acertada. Por eso yo creo que cuando Bustos se va, él dice, yo he sentido, el año pasado sentí que los hinchas estábamos unidos. Claro, porque los hinchas lo único que querían era el campeonato en el centenario. La U era una presión enorme, lo sabemos todos. La U sí o sí tenía que campeonar en su centenario. Pero en el caso concreto de este 2025, si la gente, si bien es cierto, la gente quiere el tricampeonato y tal, quiere competir internacionalmente. El estadio está lleno, las entradas han subido en su precio, la gente va siempre, el equipo compite, le falta la cereza al pastel, ¿no? Incluso le han dado el gustito, por decirlo así, de evitar conflictos pasados y traer nuevamente a Fossati al equipo cuando Gianferrari en su momento dijo algunas críticas importantes abiertamente sobre incluso el sistema de juego y cuestiones de intransigencia del nono. Pero dense cuenta que entonces la lógica hoy por hoy indicaría que quien reemplace a Barreto en el club tendría que ser alguien justamente que vaya por la misma línea. ¿Cuál es esa línea? Por lo menos de buenas a primeras. No estoy diciendo que sea absoluto, pero sí estoy diciendo que va a tener que ir en esa línea. Lo lógico te dice que va a tener que ser alguien, para empezar, que conozca el medio. Eso es lo primero. Porque llegar en estos momentos como director deportivo o gerente deportivo a recién conocer el medio es más complicado. Preferiblemente, no digo que sea absoluto, que conozca el medio. Si conoce el medio, que conozca la U. Que sepa lo que representa Universitario de Deportes, ¿no? O sea, que ya haya cumplido funciones similares, que conozca lo que es Universitario de Deportes y después que tenga éxito, ¿no? En la medida de lo posible, que haya tenido éxito, porque llegaría con unos ciertos pergaminos, o por lo menos sea un tipo que sí haya demostrado ser capaz. Yo creo que bajo esa línea, si bien es cierto, Universitario antes de buscar a Barreto ya buscó algunos otros nombres, te lo vamos a ir detallando en un video más de manera específica. Tienes tres, ¿no? Salta rápido lo de Álvaro Barco, salta lo de Juan Carlos Oblitas y lo de Adrián. Este nombre me van a perdonar a mí, pero yo no lo tengo al 100% pronunciado. A ver, lo voy a decir acá, es Ariel Michaloutsos, así, tal cual. ¿Quién es ese Ariel? Para empezar, Álvaro Barco ya en su momento fue gerente deportivo de la U, por allá por el 2002 me parece, saca campeón de a la U en la apertura. Posteriormente dirige la San Martín, lo saca 2 o 3 veces campeón en el fútbol peruano, haciendo un muy buen trabajo de scouting en las contrataciones de determinados futbolistas. Después está lo de Juan Carlos Oblitas como gerente deportivo y director de fútbol general en la Federación Peruana de Fútbol, en la selección y lo que va hacia abajo también en la toma de decisiones. Es un tipo que ha sido técnico, que ha sido director deportivo, que ha tenido éxito, que conoce el medio peruano y que ha sido futbolista de la U, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿No? Está mucho más mayor, también habría que ver si él quiere reconectarse con Universitario de Deportes en esa línea. Y lo otro es alguien que ha trabajado sobre todo en divisiones menores en Newell's Old Boys, que en su momento la U lo buscó antes de Barreto, pero finalmente no terminó aceptando y que hoy se encuentra libre. No ha tenido un gran éxito con el equipo argentino, pero lo cierto es que tiene un cierto recorrido y por esa razón podría hacerse. La lógica inicialmente te lanza entre los dos primeros nombres, pero eso luego lo analizaríamos con mayor detalle. En definitiva, ¿cuál es la razón de la salida de Manuel Barreto en Universitario de Deportes? Yo creo que cuando él dice que su familia le había dicho que estaba loco por asumir
la dirección técnica interina de Universitario ante Binacional y ante Barcelona. Yo creo que fue por su revancha, la consiguió, ya tenía una decisión tomada con respecto a que consideraba que de repente era preferible dar un paso al costado, habiendo ya conseguido los objetivos, sintiendo una presión desbordante en relación a lo que él consideraba que era el momento y que preferiblemente fuera otra persona quien le diera ese salto de calidad que, en base a lo que él ya ha trabajado y dejado en el club, pudiera seguir creciendo, porque siempre pasan las personas, las instituciones quedan, nadie es absoluto, nadie es irreemplazable, pero sí creo que es justo decir que ha sido una persona clave. No es ni el mejor ni el peor, pero sí es un profesional a carta cabal, un buen profesional, que eso es importante, capacitado y que quería y quiere al club. Entonces, esa identidad que en algún momento Universitario se ha jactado, tiene que mantenerla a través de los profesionales que se incorporen justamente a darle una mano a la administración en la búsqueda de nuevos objetivos, ya sea nacionales o internacionales, así como institucionales en relación a el progreso de las divisiones menores y el primer equipo. ¿Qué opinas al respecto? Déjame saber tu sensación en la caja de comentarios. Se ha confirmado entonces la salida del Manuel Barreto. ¿Quién te gustaría que lo suceda en el cargo y cuáles crees que son las claves importantes para no cometer errores justamente en esa elección de cara al futuro en relación a la búsqueda del tricampeonato y avanzar lo más que se pueda en torneos internacionales? Déjame saber tu sensación en la caja de comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.